Bienvenidos a Confesiones de Infieles. Empecemos con la historia de hoy. Todo empezó en silencio. Mi esposa Laura, con la que llevo 10 años saliendo, empezó a salir más a menudo alegando que era una despedida de soltera o un brunch del club de lectura. Al principio no le di mucha importancia. Se merecía su privacidad y yo confiaba en ella. Parece que sales mucho últimamente, le decía intentando disimular la preocupación. Ay, cariño, respondía con una cálida sonrisa. Así es como las chicas planean las cosas. Puede que llegue tarde, así que no me esperes despierta. Parecía razonable, pero pronto la frecuencia de sus salidas aumentó. Lo que empezó siendo 1 o 2 veces por semana se convirtió en casi cada 2 días. Una noche, mientras se vestía para otra reunión misteriosa, no pude evitar notar cómo intentaba lucir lo mejor posible. «Guau, estás increíble», dije intentando disimular el nudo en el estómago. «Gracias, cariño», respondió. Su voz era alegre pero distante. «Es cosa de chicas». La imagen casual de un elegante vestido rojo y tacones que gritaba «Préstame atención». Algo no cuadraba. Ese fue el punto de inflexión. 2 semanas después estaba lavando el coche en la entrada cuando mi vecino, el señor Harris, se me acercó. Era un hombre mayor, bueno para charlar, pero ese día su expresión era inusualmente seria. «James, ¿puedo hablar contigo?», preguntó mirando a su alrededor como si alguien estuviera escuchando a escondidas. «Claro», respondí limpiándome las manos con un trapo. Mira, no iba a decir nada, pero vi algo el otro día que me hizo sospechar. Dudó rascándose la cabeza. Había un chico joven de no más de 23 o 24 años saliendo de tu casa sobre el mediodía. Pensé que debía saberlo. Sentí un nudo en el estómago. Al mediodía. Estaba en el trabajo a esa hora. ¿Estás segura?, pregunté intentando mantener la voz serena. Sí, estoy segura. Lo he visto un par de veces. No se queda mucho tiempo, quizá 1 o 2 horas. Asentí intentando mantener la compostura. Gracias, señor Harris. Se lo agradezco. Por dentro hervía de ira. ¿Quién era ese tipo y por qué estaba en mi casa cuando yo no estaba? No podía quitarme la sensación de que algo andaba mal. Después de lo que me dijo la vecina, supe que tenía que averiguar la verdad. Al día siguiente Laura se preparaba para salir de nuevo y notaba la tensión en el ambiente. La idea de que estuviera con otra persona me corroía, absorbiendo cada pensamiento. Pero necesitaba algo más que sospechas, necesitaba pruebas. Esa noche, antes de que se fuera, decidí hablar con ella. ¿Vas a salir otra vez?, pregunté intentando mantener la voz serena pero sin poder ocultar mi creciente irritación. Apenas pasamos tiempo juntas, se nos está yendo de las manos. Se quedó paralizada con la mano sobre el bolso. Vi un destello de irritación en sus ojos antes de que lo disimulara rápidamente. «James, te lo dije», espetó. «Yo también necesito mi espacio. No puedes seguir diciéndome que no salga con mis amigos solo porque no te gusta. No me perteneces». Sus palabras dolieron más de lo que quería admitir y por un momento me quedé allí sintiendo el peso de la distancia entre nosotros crecer con cada segundo que pasaba. «Solo quiero saber qué pasa», murmuré, incapaz de ocultar la duda en mi voz. «Tú». Siguió alejándose y me dejó confundida. Ni siquiera me dejó terminar. James, me interrumpió con un tono cortante y definitivo. «Necesito aire. Volveré más tarde. Sobrevivirás, confía en mí». Agarró las llaves y salió corriendo de casa dando un portazo. La vi alejarse y en cuanto su coche desapareció por la esquina, la ira y el horror me invadieron. Necesitaba saber a dónde iba. No podía seguir de brazos cruzados. Agarré las llaves, me subí al coche y la seguí. Mantuve la distancia la suficiente para no ser vista, pero lo suficientemente cerca para ver. La vi doblar la esquina y conducir hacia el centro. Aparcó delante de un bar del que nunca había oído hablar, aunque no me había dicho a dónde iba. Yo aparqué al otro lado de la calle, permaneciendo en la sombra. Mis ojos estaban pegados a su coche. Esperé.
Los minutos parecían horas. El corazón me latía con fuerza en el pecho, cada latido me decía que estaba a punto de presenciar algo que no podía negar. Ella permaneció en el coche sentada allí. Se me cortó la respiración mientras la observaba. Me pregunté si estaría esperando a alguien y entonces, como si el universo hubiera decidido revelar la verdad, un joven salió del bar. Alto, de cabello oscuro y una confianza que me revolvía el estómago. Parecía demasiado joven, demasiado seguro, y mi instinto me decía que era el hombre del que el señor Harris me había advertido, el que se había estado reuniendo conmigo en secreto a mis espaldas. Se acercó a su coche. Contuve la respiración esperando lo que en el fondo sabía que estaba a punto de suceder. Y entonces, como si le hubieran dado una señal, abrió la puerta del copiloto y se subió a su lado. Intercambiaron unas palabras con las cabezas demasiado juntas, demasiado cerca. Entonces ella se inclinó y antes de que pudiera reaccionar se estaban besando. La imagen se me quedó grabada en la mente, como si acabara de presenciar cómo una parte de mi vida se desmoronaba ante mis ojos. Rápidamente tomé una foto con mi teléfono, pero el ángulo no era el mejor, demasiado borrosa, demasiado apresurada. Pero tenía esto: este momento me perseguiría para siempre. Pero no se detuvieron ahí, el beso no fue el final. Observé con impotencia cómo ella arrancaba el coche y se alejaba con el joven sentado a su lado. Mi mente daba vueltas. Me di cuenta de que lo que veía no era un error ni algo excepcional, era real, estaba sucediendo. Ella estaba con él. Lo seguí a distancia, con el corazón latiéndome con fuerza mientras seguía su coche por las calles sinuosas que conducían a las afueras del pueblo. Intenté convencerme de que había otra explicación, pero esa esperanza se desvaneció cuando su coche entró en el aparcamiento del hotel. Me detuve al otro lado de la calle con las manos temblorosas mientras agarraba la cámara de mi teléfono. Los vi salir del coche. Estaban cerca, demasiado cerca. Ella se rió de algo que él dijo, su rostro se iluminó con algo desconocido y doloroso. Entonces sucedió. Se inclinó hacia él y sus labios se encontraron de nuevo. Se me cortó la respiración al tomar la foto. Cada clic de la cámara era la confirmación innegable de lo que más temía. Se prolongaron en el beso. Su mano rozó la de él y lo decía todo. Cuando se separaron, caminaron hacia la entrada del hotel. Su mano rozó ligeramente la de él, su postura relajada, casi despreocupada, como si nada hubiera pasado, como si yo no existiera. Tomé otra foto capturándolos justo antes de que desaparecieran dentro. En cuanto los perdí de vista, me quedé paralizado en el coche con la mirada perdida en la entrada del hotel, intentando procesar lo que acababa de ver. Ira, dolor, incredulidad, todo me invadía en oleadas implacables, robándome el aliento. Sentí náuseas al mirar las imágenes en mi teléfono. La fría e innegable prueba de su traición. Mi matrimonio, la vida que creía tener, se desmoronaba ante mis ojos. A la mañana siguiente me desperté con todo el peso sobre el pecho. La verdad era innegable y sabía que no podía ignorarla más. Tenía que tomar el control. No podía dejarlo pasar, no podía dejar que se saliera con la suya. Ya había tenido suficiente de las mentiras, del engaño. Necesitaba averiguar qué tan profundo era y reunir las pruebas necesarias para vengarme. Laura se iba otra vez y yo lo sabía, así que ese fin de semana, mientras ella no estaba, lo preparé todo instalando cámaras ocultas por toda la casa. Las cámaras eran pequeñas, discretas y fáciles de ocultar. Las coloqué en la sala y la cocina, y aunque me dolía incluso, piénsalo, en el dormitorio. 2 días después se presentó una oportunidad. Esa mañana durante el desayuno le dije con naturalidad que trabajaría hasta tarde, dándole el espacio que necesitaba, con la esperanza de que volviera a traer a casa a un chico de 23 años. Apenas levantó la vista del café. De acuerdo, respondió. Su tono era demasiado informal. Esa noche me senté en mi escritorio de la oficina fingiendo concentrarme en los documentos que tenía delante. El corazón me latía con fuerza al mirar el teléfono. Después de lo que me pareció una eternidad, por fin lo abrí. Rebobiné varias horas de grabación. El suave zumbido de las grabaciones llenó la habitación.
Por un momento pensé que quizá me equivocaba, que solo la paranoia me nublaba el juicio. Pero entonces lo vi. La hora marcaba las 17:43. La puerta trasera se abrió y allí estaba él. Entró como si fuera el dueño del lugar. Complexión atlética, cabello oscuro despeinado y una sonrisa que destilaba arrogancia. Laura lo recibió en la cocina y mis peores temores se confirmaron cuando lo abrazó y lo besó profundamente. Me quedé paralizada con la respiración entrecortada. Me temblaban las manos al pausar el video, luego lo rebobiné y lo volví a reproducir esperando haberlo soñado, pero era tan claro como el agua. Los dos se quedaban en la cocina hablando, riendo. Ella le sirvió una copa con un lenguaje corporal inconfundiblemente tierno, no la había visto en meses. Luego pasaron a la sala. Él se sentó en el sofá y ella se acurrucó a su lado con la cabeza sobre su hombro. La visión era surrealista, como ver a un extraño en mi propia casa. Pero el golpe final llegó momentos después. Laura se levantó, le tomó la mano y lo condujo a la habitación que habíamos compartido durante 10 años. La puerta se cerró tras ellos, pero las consecuencias fueron evidentes. Entonces cambié al video de la habitación con el corazón latiéndome con fuerza, preparándome para lo peor. La pantalla parpadeó y allí estaban Laura y el joven. Sus cuerpos estaban tan juntos. Empezaron a desvestirse, quitándose todo con naturalidad. Observé con impotencia cómo se metían en la cama. Sentí un escalofrío al verlos tan apretados. La intimidad, la conexión tan familiar entre ellos, tan primitiva y real. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago, con náuseas en el estómago mientras miraba la pantalla. La incredulidad me invadió en oleadas. Allí estaba la prueba que tenía, pero que sabía que encontraría. La traición no era solo el acto en sí, sino la naturalidad, la familiaridad, como si lo hubieran hecho innumerables veces antes de mi matrimonio. La vida que creía haber construido juntos no era más que una mentira cuidadosamente construida. No sé cuánto tiempo estuve allí sentada mirando fijamente la imagen congelada en la pantalla, con la mente oscilando entre la ira, el desamor y la fría y calculadora necesidad de descubrir la verdad. No iba a confrontarla, sino a asegurarme de que todos supieran exactamente en quién se había convertido Laura. Al día siguiente me desperté con renovada determinación. Laura caminaba por la casa como si nada hubiera pasado, tarareando mientras preparaba café. El sonido me dio asco. Era tan normal, tan cotidiano, como si no me estuviera destrozando el mundo. Buenos días, dijo alegremente sentándose. Una taza de café en la encimera. La miré apenas conteniendo la ira que me hervía por dentro. Buenos días, respondí brevemente fingiendo tomar café. Me temblaban las manos al pensar en los vídeos guardados en mi teléfono. No discutí con ella, todavía no. No se trataba solo de mí, se trataba de todos los que creían en nosotros, nuestras familias, nuestros amigos. Ellos también necesitaban ver la verdad. Esa noche me senté a ver los vídeos de nuevo, seleccionando cuidadosamente las imágenes más incriminatorias y guardándolas en un disco duro seguro. Un beso en la cocina, un abrazo en el sofá y finalmente momentos íntimos en el dormitorio. Fue aterrador verlo, pero ya no podía llorar. Ya no se trataba de dolor, era guerra. El fin de semana siguiente invité a nuestras familias a una cena. Laura se sorprendió, pero no hizo preguntas. Después de todo, yo era un buen esposo al que le encantaba organizar fiestas. ¿Seguro que puedes con esto?, preguntó poniéndose los pendientes. Por supuesto, dije forzando una sonrisa. Hacía demasiado tiempo que no nos reuníamos. Para cuando llegaron todos había preparado el escenario a la perfección. La mesa estaba puesta, la comida lista y el ambiente era cálido y acogedor. Laura charlaba animadamente con su hermana mientras sus padres charlaban tranquilamente con los míos. A mitad de la cena me levanté y levanté mi copa. Si pudiera tener la atención de todos un momento, dije en voz baja a pesar de la tormenta que me azotaba por dentro. Laura levantó la vista sonriendo expectante. Quería aprovechar esta oportunidad para compartir algo importante. Continué caminando hacia la sala donde estaba el televisor. ¿Qué pasa?,
Preguntó Laura con la sonrisa desvaneciéndose. Ya verás, respondí dándole al play. La habitación se quedó en silencio al comenzar el video. Primero el beso en la cocina, suspiros resonando por toda la habitación, luego la escena cambió a ellos en el sofá abrazados y finalmente una toma de sus momentos íntimos en el dormitorio. El rostro de Laura palideció. ¿Qué? ¿Qué es esto?, murmuró poniéndose de pie. Es la verdad, dije con voz fría. La verdad sobre quién eres realmente. Su madre se tapó la boca sorprendida. El rostro de su padre se puso rojo de ira. Mis padres la miraron con incredulidad. James comenzó con la voz temblorosa. Por favor, ¿podemos hablar de esto? Hay hace mucho que no hablamos, Laura. Te interrumpí, me mentiste, me traicionaste y ahora todo el mundo lo sabe. La habitación se sumió en el caos. Su madre sollozaba en silencio intentando alcanzar a su hija con la mano temblorosa. ¿Cómo pudiste hacer esto?, susurró como si no pudiera creer sus propias palabras. El rostro de mi padre se puso rojo de rabia. Siempre supe que eras demasiado buena para él, Laura, pero esto es imperdonable. Sus palabras fueron como una bofetada, cada sílaba un recordatorio de lo profundamente que se había destrozado mi confianza. Mis padres no eran mejores. Mi madre simplemente se quedó allí con los ojos abiertos por la sorpresa, incapaz de comprender la traición. La mirada fría y distante de mi padre decía más que las palabras. Laura permaneció inmóvil en medio de todo, con el cuerpo tenso por la humillación. Abrió la boca para hablar, pero no le salieron las palabras. Su pecho subía y bajaba, respiraba superficialmente, su mente buscaba frenéticamente una excusa a algo que la salvara. Pero era demasiado tarde. Sus acciones habían sido expuestas y ahora ella. Solo quedaban las consecuencias. Los siguientes días transcurrieron como un rayo, reuniones legales, papeleo y preguntas constantes de amigos y familiares. El proceso de divorcio avanzó más rápido de lo esperado. Laura no se resistió. Creo que no tuvo fuerzas para discutir, o más probablemente sabía que se había acabado. No había forma de recuperar lo que una vez tuvimos. Al final me quedó poco: una casa, algunas pertenencias y un corazón lleno de cicatrices. Pero conservé mi dignidad. A veces tarde por la noche me pregunto si alguna vez recuerda lo que perdió, pero luego me recuerdo a mí misma que no importa. Lo que importa es que recuperé el control de mi vida y nadie me lo volverá a arrebatar. Gracias por ver.